¿Cómo están? Tengan todos muy buenos y cordiales días. O tardes, ya siendo más de las 12 del mediodía. Pero la hora que me estén viendo, como se llama, capaz están viendo en cualquier otro horario. Hoy, en Amasando la Palabra, llega gracias a la cortesía, a la misericordia, a la fe, al amor entrañable de nuestro Padre que está en los cielos. Y cuidado, a tocar el trípode, por favor. Nuestro Padre que está en los cielos. Es la justicia, la misericordia y su fe, ¿no? Hoy vamos a tocar Mateo. A ver, estamos en Mateo 14, 15. Mateo 15, 21. Perfecto. Mateo 15, 21. Y haciendo una pequeña introducción, vamos a lo que tocamos el día de ayer. El día ayer, 14 de enero. Tocamos con respecto a Jesús, lo que contamina al hombre, ¿no? Entonces, los fariseos se escandalizaron, ¿no? De que Jesús decía, ¿no? Lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, ¿no? Sino lo que sale del corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos quebrantaban el mandamiento, ¿con qué? Con costumbres, ¿no? Con mandamiento de Dios, vuestra tradición, con tradiciones, ¿no? Ellos quebrantaban el mandamiento de Dios con tradiciones de los ancianos, ¿no? Las tradiciones de los ancianos iban en contra del mandamiento de Dios. Es como actualmente ahora, ¿no? Actualmente ahora, es decir, hay ciertas tradiciones, ¿no? De nuestros pueblos que van en contra del mandamiento de Dios, ¿no? Como la que es cargar en andas al Señor, le dicen al Señor de los milagros, ¿no? Que es la imagen de alguien que está crucificado, ¿no? Que representa a Cristo crucificado, ¿no? Entonces, capaz a alguien en algún momento le pareció algo noble, algo loable, ¿no? Que representa y puedes justificarlo de mil maneras, ¿no? Que representa a Cristo en la cruz, Él nuestro Salvador, ¿no? Pero en realidad, ni Jesucristo ni los apóstoles tenían tales costumbres, tradiciones, ¿no? Ninguno de ellos en ningún momento, ¿no? Dejó esas tradiciones y esas costumbres ahí, ninguno de ellos. Entonces, eso nos da a entender, nos da a comprender que se convirtieron en tradiciones de hombre. Jesús en su época también tenía ese problema con con sus, con la gente de esa época, ¿no? La gente de esa época decían que había que lavarse la mano como cirujanos, una y otra vez, ¿no? ¿Para qué? Para no pecar, decían. Uy, no, estoy pecando. Entonces, comenzaron a verse las tradiciones, ¿no? En algo ya como si fueran mandamientos de Dios, ¿no? Y mucha gente ya no lo cuestiona, ¿no? La gente piensa que andar en hábito en mes de octubre, ¿no? Andar en andas, ya es parte de la Biblia, ¿no? Parte de los hechos de los apóstoles, pareciera que estuviera ahí, ¿no? Y no, en ningún momento aparece ni siquiera Jesús mencionándolo, ni siquiera nombrándolo, ni los apóstoles tampoco, ni Juan, ni Pedro, ¿no? Ni Judas, ninguno de los apóstoles tampoco lo nombraron, ¿no? Lo nombraron, es decir, como una tradición, una costumbre o un mandamiento que Dios había, ¿cómo se llama? Hecho, ¿no? Hubiera mandado Jesucristo. En ningún momento Jesucristo nunca mandó, ¿no? Lo único que mandó fue decir, ¿no? Y predicar este evangelio a toda criatura. Eso fue lo que mandó, a predicar el evangelio, no a predicar las imágenes, no a cargar en andas, ¿no? Entonces, eso denota simplemente, como dice Mateo 22, 29, erráis desconociendo las escrituras, ¿no? Ignorando las escrituras y el poder de Dios. Para poder interpretar la Biblia se necesitan de dos factores. Uno, conocer las escrituras. Pero conocer las escrituras no basta. Tienes que conocer el poder de Dios.
Y tú te preguntarás, ¿qué es el poder? Jesucristo lo dijo claro, puntual, preciso, conciso. Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, sin el Espíritu Santo, sin estar lleno del Espíritu Santo, las personas no pueden tener una interpretación correcta, una interpretación de las Escrituras conforme a la voluntad de Dios. Así de simple, ¿no? Eso es lo que dice Jesucristo, ¿eh? Entonces, es importante, es vital, es de suma importancia ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, vámonos, ¿no? Y Jesús al final dice, estos son los que contaminan al hombre, pero lo que comen con manos sin lavar no contamina al hombre, ¿no? No es pecado, ¿no? No comer solamente capaz te da una diarrea, ¿no? Te da, pero no es pecado. Es decir, y ellos convertían en pecado, ¿no? Convertían en pecado lo que no era pecado y eran tradiciones, ¿no? Eran como si mandamiento hubiera mandado Moisés, ¿no? En las tablas de eso, ¿no? Lavarse las manos varias veces al día y muchas otras tradiciones tenía, ¿no? Muchas otras tradiciones. Entonces, habían subido al estatus de mandamiento de Dios sus tradiciones, ¿no? Entonces, eso mismo, ¿no? Pasaba en la época de Jesús. En el número 15:21 dice, saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Saliendo Jesús de ahí, ¿no? De ahí salió Jesús y se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ahora, en la región de Tiro y de Sidón, en la región de Tiro y de Sidón, vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por los demonios. Mi hija está gravemente atormentada. ¿Por qué? Por los demonios. Daba gritos de desesperación, clamaba. Tienen que entender, los que son padres van a entender, ¿no? Cuando uno de sus hijos está en una situación límite, ha sufrido un accidente de pronto, ¿no? Es decir, como sea, eh, con la angustia, la desesperación de posiblemente perder a tu hijo, ¿no? Donde tengas que ir, vas para que lo estabilicen, ¿no? Entras a emergencias y clamas, gritas por ayuda para que los doctores inmediatamente socorren a tu hijo. Entonces, esta mujer tenía esa característica. Capaz había ido a muchos brujos, a muchos chamanes, había ido a muchas iglesias, ¿no? A que le oren, todo, había probado de todo, había médicos, ¿no? Todo había probado esta mujer posiblemente. Una madre cuando su hija está siendo atormentada, es decir, y es una mujer, ¿cómo se llama? Que no es judía, me imagino que habrá ido a todos los chamanes, brujos, habidos y por haber, y no encontraba solución, ¿no? Entonces, escucha de un tal Jesús, un judío que es un profeta, que posiblemente está sanando a mucha gente y que, eh, ¿no? Y que posiblemente pueda ayudar a tu hija, ¿no? Pero había una característica fundamental que los gentiles, los que no eran judíos, sabían que los judíos eran racistas, ¿no? Eran clasistas. Entonces, eso mismo pasaba y que una mujer cananea se acerque donde un judío a clamar era una acción recontra desesperada, algo totalmente desesperado de una mujer sabiendo el rechazo, sabiendo que los llamaban perros, les llamaban perrillos, ¿no? Era la frase cultural de los judíos hacia los gentiles, animales, perrillos, ¿no? Bestias salvajes, ¿no? Ustedes no son el pueblo de Dios, son animales silvestres, comunes y silvestres, y era la típica frase de la época, ¿no? La típica frase de la época. Es como los equipos de fútbol, ¿no? Los de la Alianza le dicen a los de la U gallinas y los de la U le dicen a los de la Alianza monos, ¿no? Se tratan como animales los dos. Es la misma y no se pueden ver, ¿no? Los que son hinchas, no se pueden ni ver. Terminan ahora hasta matándose, ¿no? Con la excusa que es de la U, que es del otro equipo, terminan por golpearlo y hasta matarlo. Entonces, había
ese grado de racismo, ¿no? De clasismo en el pueblo, de Israel. Era evidente. Es por eso que Jesús acá dice, en el número 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Imagínense, una mujer desesperada, una mujer que tiene su hija que está endemoniada. Jesús no dice nada para ver qué es lo que hacen sus discípulos. Capaz uno espera como discípulos que intercedan, ¿no? Maestro, mira, la mujer se ve desesperada, angustiada, por favor, ten misericordia de ella, ¿no? Haz algo. Pero al ver el silencio de Jesús, al ver que Jesús guardaba silencio, los discípulos consideraban, creían, pensaban que Jesús también era parte de la cultura judía, de esa cultura racista, que hasta ahora son, ¿no? Ahí en Panorama, si no me equivoco, en un programa dominical, agarran y dicen, ¿no? Una mujer que ahora con esta de la guerra de Israel, ¿no? Con el pueblo palestino, entonces agarran y y estaban haciendo cola para esperar un vuelo o un ómnibus que los saque de ahí, de la zona de conflicto. En la cola estaban los judíos y los gentiles, y esta mujer peruana, ya de mayor edad, narra y cuenta que de pronto comenzaron los bombardeos. Y en eso los soldados judíos solamente sacaban de la cola a los judíos, nada más. Los que eran gentiles de otros países los dejaban a su suerte, ¿no? Y entre la desesperación y la angustia, esta mujer trató de buscar refugio, ¿no? Pero los soldados solamente ayudaban a sus connacionales. ¿Por qué? Porque existe aún el racismo, el clasismo. Pueden ingresar ahí en YouTube y van a ver que los judíos, ¿no? Muchos de ellos dicen, ¿no? Que cuando venga el Yeshua Mashiach, el Mesías, les va a tocar como 700, 800 esclavos entre los gentiles. Para cada uno le va a tocar 800 o 700 esclavos. Entonces, vayan preparándose, ¿no? Los que no son judíos, vayan preparándose. ¿Por qué? Porque si vas a servir dentro de la casa, te van a volver eunuco, sí o sí, ¿no? Entonces, vas a ser esclavo, no vas a tener derecho a nada. Y eso es lo que creen actualmente, y lo pueden buscar en internet. Ahora, no digo que sean todos, ¿no? Pero dentro del pueblo, es decir, naces dentro de esa cultura, nace de ese ambiente, nace dentro de esa ideología, de esa doctrina, que son costumbres de qué? De los ancianos, ¿no? Que son costumbres de hombres, como hemos visto el pasaje anterior, que han sido heredados, ¿no? Que en el colegio te lo dicen, en la universidad te lo dicen, los profesores te lo dicen, en la sinagoga te lo dicen, todos te lo dicen, entonces tú dices, eso es verdad, somos el pueblo elegido, somos los más, estos son perros, son animales. Y esa es la doctrina que se corría en esa época. Es por eso que Jesús guardaba silencio. Jesús guardó silencio, ahí dice en Mateo 15, 23, pero Jesús no respondió palabra, ¿no? Ante los gritos de la mujer. Y la reacción de los discípulos, podemos ver, que en vez de rogar para que ayuden a la mujer, ¿qué es lo que hace? Ruegan para que Jesús la despida. Por favor, Jesús, bótala a esta perrilla. Un poco más si lo decían así, estoy parafraseando. Pero al ser insensibles ante el dolor, ante la necesidad, ante el sufrimiento de esta madre, cabe señalar de la abundancia del corazón habla la boca. Si ellos están diciendo, oye Señor, despide a esa mujer desesperada, angustiada, quiere decir que consideraban a esta mujer como alguien no digna. Consideraban a esta mujer la misma frase que utilizaban todos, ¿no? Los perrillas, las perrillos, los animales, ¿no? Era una frase de la época de la cultura. Así como ahora, ¿no? A caballo regalado no se le miran los dientes. Son frases que nosotros entendemos, ¿no? Así se acierta. Pero en esa época había frases como la que dijo Jesús. En el número 24 dijo, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Miren lo que dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando Jesús dice eso, también se acuerdan cuando mandó de dos en dos a sus discípulos y dijo, id primeramente de las ovejas perdidas de la casa de Israel, id primeramente a los de Israel. No entren a casa de gentiles ni de samaritanos.
y primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Primeramente, porque en su segundo plan, como lo dijo después, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda creación, ¿no? Entonces, ahí está mal la traducción, ¿no? Dice a toda criatura y no dice eso. Y hay muchos cristianos que han tomado eso también para decirles hijos del diablo y segregarlos y, y según su corazón interpretan las escrituras, ¿no? Ahora, cuando Jesús dice eso, Él no lo dice porque lo siente, sino porque está disciplinando o adoctrinando a sus discípulos para quitarles esa mentalidad, esas creencias básicas que ellos ya no cuestionaban. La única manera era, ¿no? Creando una situación que se los quede en la impronta, en lo inconsciente, en lo más profundo de su ser, lo que está haciendo Jesús. En el número 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos. La, eh, la frase cultural de la época. Era la típica frase cultural de la época, ¿no? Darle a los perrillos. En el número 27 dice, y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Escuchen, si Dios había sido mandado, Jesús hubiera sido mandado exclusivamente para las ovejas perdidas del pueblo de Israel, él al hacer esto hubiera pecado. Si Jesús hubiera sido mandado exclusivamente para solamente sanar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, él al hacer esta acción hubiera pecado. Así de simple. Y si hubiera pecado, no hubiera sido nuestro redentor. Entonces, él no pecó. Como dice, fue tentado en todo, mas no pecó. Él pudo haberse, ¿cómo se llama?, apegado al racismo. No, porque él vino por la humanidad entera. De tal manera amó Dios al mundo. Él sabía que tenía que adoctrinar a estos discípulos que eran racistas. Acuérdense que Pedro, aún después de haber recibido el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, él de pronto después, cuando en Pentecostés cae el Espíritu Santo, todo lo que sucede, luego él más adelante tiene un éxtasis, ¿no? Subió a orar al techo, ¿no? Y de pronto, en un éxtasis, una visión, vio que bajo una sábana y Dios le decía, mate y come. Habían todas las especies de animales, ¿no? Animales del mundo. Y le dice, mate y come. Y él dice, Señor, nada inmundo ha ingresado a mi boca. Tú no llames común o inmundo a lo que yo he sanado, a lo que yo he limpiado. Entonces, esta mujer sirofenicia griega, en Marcos lo pueden encontrar, en Marcos 7:24, que era griega de nacionalidad sirofenicia, si no me equivoco, cananea, no, de nacionalidad, perdón, cananea. Entonces, esta mujer le dice a Jesús, Señor, Señor. Y en Marcos lo pueden encontrar, en Marcos la otra cámara, es como a dos cámaras hubieran sido grabadas, ¿no? En Marcos dice, ¿no?, que mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Por esta palabra, ¿no?, que se te haga conforme a lo que tú has dicho. Por la palabra. ¿Y cuál fue la palabra que mencionó? No dale perrillo, sino le dijo a Jesús, Señor. Lo reconoció como su Dios. Esa fue la palabra, la fe que no se lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu Santo, ¿no? Se lo reveló esta mujer cananea. Esa palabra, Señor. Decirle Señor, ahorita actualmente uno parece que decirle Señor a alguien es un saludo protocolar, ¿no? Señor presidente, ¿cómo está? Señor alcalde, señores ministros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿no? Al vecino le dice Señor, ¿no? Alguien que entra a tu casa capaz le dice Señor, señora, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto conocerlo. Y se ha convertido en un saludo protocolar, pero en esa época, en la época de Jesús, decirle Señor a alguien era decirle que yo soy tu esclavo. Tú me puedes vender a mi esposa, puedes vender a mis hijos, puedes vender mis propiedades,
porque todo lo que tengo te pertenece a ti. Entonces, eso implicaba decirle Señor a Jesús. Jesús mismo dijo, ustedes me llaman Señor y no hacen lo que yo les mando. ¿Qué esclavo o qué siervo, cuando llega de trabajar, agarra y le dice al amo, a ver, sírveme la comida, he venido a trabajar, estoy cansado, sírveme la comida, por favor? ¿No? No, ninguno, en su sano juicio, ningún esclavo haría eso, sino que el amo le diría, sírveme primero a mí y luego siéntate tú a comer, ¿no? Entonces, esa es cuando alguien le dice Señor en esa época, en la época de Jesús. Existía la esclavitud, ¿no? Entonces acá esta mujer sinofenicia le dice Señor a Jesús, le dice Señor. Y con esa palabra que viene, que dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, lo reconoce a Jesús como su como su Señor. ¿Lo podías tapar, por favor? O mételo dentro de la vitrina. Cualquiera de las dos cosas. Entonces, de esas dos maneras, ¿no? De esas dos maneras, de esa manera, esta mujer cananea reconoce a Jesús como Dios, su Señor. Es por esta palabra que Jesús dice, ¿no? Grande es tu fe. Sí, está bien. Grande es tu fe. Hágase contigo lo que quiera. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por ahí, Romanos 10:17. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. A Pedro le dijo Jesús, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Una revelación lo puede recibir cualquier persona en el mundo. Una revelación lo recibe así. Gracias, muñeca, gracias, hija. Acuérdense en el Antiguo Testamento, Abimelech, que Dios se le presentó en sueños y le dijo, mujer ajena has tomado, ¿no? Eso fue una revelación. El hombre se arrepintió inmediatamente y dejó la mujer de Abraham, ¿no? Entonces, una revelación lo puede recibir cualquier ser humano. No nos sorprendamos. Ahora, otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. Ese es totalmente distinto. Pero una revelación lo puede recibir cualquier ser humano. Dios hace llover, hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese entendimiento, ese razonamiento de parte de Jesucristo, ¿no? Que nosotros, ¿qué pensamientos, qué razonamientos, ¿no? Estaremos volviéndonos racistas con eso. Ah, soy evangélico y él es un católico, idólatra, un chupayeso. ¿Cómo vamos a decirle a otro ser humano así? ¿Cuándo Jesucristo, cuándo los apóstoles trataron así a sus prójimos? ¿No? Entonces, eso mismo denota que las mismas, ¿cómo se llama? Las obras de la carne, los celos, los pleitos, las contiendas, las vanaglorias, las envidias, es decir, donde abunda eso son las obras de la carne, mas el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre y fe, ¿no? Entonces tenemos que entender eso. Cuando Pablo le dice a este Demas, le dice, hijo del diablo y enemigo de toda condenación, de todo lo bueno, enemigo de todo lo bueno, tú que tuerces los caminos rectos del Señor, y muchos atribuyen eso y le dicen hijo del diablo a diestra y siniestra. Pero acuérdense que Pablo lo dijo cuando estaba lleno del Espíritu Santo, ahí lo ratifica, y lleno del Espíritu Santo dijo eso. Es decir, no, y cualquiera sin estar lleno agarra y comienza a lanzar como metralleta eso. Ah, no, porque en las escrituras dice, yo también puedo decir, ¿no? Pero no ven la parte donde dice, y lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, lleno de amor, de gozo, de paz, de bondad, de benignidad, de templanza, de mansedumbre y de fe. Entonces, eso denota otro contexto, ¿no? Entonces, ¿cuántas creencias básicas? Las creencias básicas son cosas que ya no cuestionamos, cosas que ya no
Ya, es decir, desde el vientre de nuestra madre nos han sido educadas, hemos visto, lo hemos asimilado y decimos, esto es verdad. Y no es verdad, son costumbres de los ancianos, son costumbres de personas que creyeron, ¿no? Creyeron que haciendo eso estaban haciendo la voluntad de Dios, pero no está escrito dentro de la Biblia, no está mandado ni por Jesucristo ni por los apóstoles, ¿no? No está mandado ni escrito, ni da a entender ni a suponer, ¿no? Que hacían tales prácticas, ¿no? Entonces, ¿cuántas de nuestros hábitos, de nuestra cultura, de nuestras cosas que nosotros pensamos que es la verdad, no lo es y no encontramos un sustento verídico, real en las escrituras, ¿no? Algunos entran y encuentran entre paréntesis, entre que como que escondido, como que da a entender, y no, eso no es, es justificar simplemente eh, ¿cómo se llama? Tus malos pensamientos. El purgatorio. El purgatorio dicen, no, que hay una segunda oportunidad, es la máxima expresión de la misericordia, dicen algunos. De Dios, ¿no? Una segunda oportunidad que da. Pero Jesús, ¿qué dice en el Padre Nuestro? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es lo que dice? Perdóname mis ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y más abajo recalca, porque si vosotros no perdonáis las ofensas a los hombres, tampoco mi Padre que está en el cielo les perdonará sus ofensas. Entonces, ¿dónde está el purgatorio ahí? ¿Dónde se encuentra ahí el purgatorio? ¿No? ¿Dónde se encuentra ahí el purgatorio? Si el Padre no te perdona, condenación eterna y punto. Dios no va a cambiar su palabra, ¿no? Pero alguna gente considera el purgatorio que existe, ¿para qué? Porque mueren odiando a la gente, mueren con resentimiento, prefieren esta doctrina que no está en la Biblia, que Jesucristo no mandó, que los apóstoles no mandaron, ¿para qué? Para relamerse en su odio, para no perdonar a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus vecinos, para no perdonar, prefieren ¿qué? Morirse sin perdonar y pensar que están yendo a un purgatorio donde ahí se van a arrepentir, ¿no? Es una doctrina del diablo, prácticamente. ¿Por qué? Porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Ok, hasta aquí llegamos en amasando la palabra. La palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y repetidamente. Es como amasar una y otra vez, una y otra vez. Y meditar en las cosas de Dios es estar con Dios, ¿no? Hoy en la noche les esperamos, cita con Dios, de 10 a 11 p.m. en vivo, en donde damos fundamento, base, sustento, conceptos, principios de parte de Jesucristo para entrar a la reunión más importante que tenemos en el día, en la semana, en el mes, en el año, la más importante de nuestras vidas, con el personaje más importante del universo, nuestro Padre nuestro que está en los cielos. Jesucristo dijo en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu cuarto y cerrada la puerta, ¿qué? Ora a tu Padre que está. Así como está tu piso, tu techo, así como están tus muebles, tu cama, ¿no? Así también está Él ahí, porque Jesucristo dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, ¿no? Su palabra no tiene fecha de vencimiento ni caduca, su palabra es la verdad. Si Él dijo que el Padre está, el Padre está. Entonces, esa cita, Jesucristo nos dice cómo debemos entrar a la cita, qué es lo que debemos decir y qué es lo que no debemos decir. ¿Cómo podemos evaluar nuestro corazón si estamos preparados para esta cita? Si en realidad estoy teniendo esta cita con Él o simplemente estoy teniendo esta cita con mi ego, con mis vanidades, con mis emociones. Y Jesucristo lo dice claro, puntual y preciso. Esta noche, en Cita con Dios, de 10 a 11 pm, los videos que de Cita con Dios y Amasando la Palabra lo pueden encontrar en YouTube, en Facebook, como Javier Finaflor, ¿no? Ahí pueden encontrar los videos íntegros de lo que se está transmitiendo acá en TikTok y lo pueden ahí repasar. ¿Ok? Muchísimas gracias, tengan todos muy buenas tardes, muy buen día. Que Dios, agradeciendo a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido y
dándole gracias al Espíritu Santo, porque sin Él no podíamos interpretar las Escrituras. Hasta luego, muy buen día, nos vemos pronto.